Listo. Pues bueno, ya tenemos aquí a nuestro invitado, el director Eric Benard. Bienvenido, Eric. Muchas gracias por estar aquí. Muy gracias por tu Bonjour. tiempo. Bonjour. Y pues bueno, nos vamos a ir directo con las preguntas de nuestros invitados de la prensa. Tenemos a Elías Leonardo de Cinéfilos en Apuros. Dice, Eric, buen día. Entre los temas actuales que asoma la película está el de la reinserción social. Violet reinventa su vida tras haber estado en prisión y con una tragedia que explica los porqués del encarcelamiento. Como cineasta, ¿qué prejuicios se enfrentan o se erradican al construir personajes e historias como los de la maestra Violet y la reinserción social? Je viens de finir un film qui s'appelle Jean Valjean. C'est donc Acabo de terminar una película que se llama Jean Valjean, el héroe de los miserables. Es una persona que estuvo 20 años en la cárcel en trabajos forzados y a quien se da una segunda oportunidad. Yo creo mucho en este concepto de la segunda oportunidad. Creo muchísimo en la tentación de la violencia y creo mucho en el esfuerzo de rebasar la violencia. Entonces, Violet tuvo esta tentación de la violencia, fue encarcelada y después prefirió el pizarrón, el gis y la educación antes que la violencia. Me parece algo muy camusiano, si me permiten decirlo así. Sí, muy bien, muchas gracias. Gabriel Avilés de Grita Radio. México está lleno de gente apasionada cuya vocación por enseñar se transmite de generación en generación. ¿Crees que tu interpretación de una maestra tan revolucionaria podría resonar en el público mexicano? ¿Cómo es que las preferencias políticas de cada personaje moldean su desarrollo a lo largo de la historia y permiten su crecimiento? Je crois beaucoup à c'est sûr, à l'éducation. Yo creo mucho en la educación y en la república. J'appelle République. On a tous Y et toutes llamo cette indépendance república de l'ancrage en France, donc de la République et de la Troisième algo que es République. muy importante en Francia, la República, la Tercera Laïque, República, obligatoire et gratuite. que impone una escuela Je laica, pense que obligatoria ce y modèle-là gratuita. est chez Creo que nous ese parfois modelo attaqué par le en liberalisme. Francia ha À ce sido muy point-là, atacado por el le sud liberalismo. de la France En ese sont sentido, deux pôles América de Latina y résistance Francia son polos de resistencia al modelo Donc, anglosajón, je ne suis pas un de spécialiste resistencia ante ese de modelo l'éducation anglosajón. Yo no soy un especialista je vois de bien en la quoi educación en ce América sont Latina, aussi pero des me conflits doy entre cuenta que en bâtiment América Latina tuvo que construir entre au la XXe siècle, zanahoria jusqu'au XVIII, ou en tout cas après y el 1945, látigo s'est retrouvé dans la même norteamericano. situation, même Y s'il était du côté Europa de también l'agresseur, elle s'est retrouvée sous le estuvo soft un power poco en américain. esta Donc, il faudrait situación aujourd'hui, je pense, bajo el dans la software, situation, un soft power contre-modèle norteamericano. purement libéral. Entonces, estoy presentando de alguna manera un contramodelo al modelo simplemente neoliberal. Entre des pays Entonces, qui me prennent doy ça comme cuenta exemple que parce hay que países, voy a tomar México como ejemplo, porque me gusta cet Zapata, élan révolutionnaire et porque l'élan ustedes tuvieron una revolución populaire, j'ai envie de dire. y tuvieron una fuerza popular importante, Je crois beaucoup à ça. igualitaria. Je crois Yo que creo c'était mucho en la c'était un igualdad. idéal, même si c'était un Incluso si yo utopisme, sé que es un ideal y es una la utopía, fraternité, la l'égalité, la fraternidad, la liberté, igualdad, la c'est libertad ce que nous avons son, ici. son Et chacun en a de ce point de lemas vue-là franceses después de raison todo. d'être défendu. Y yo creo que es todavía un lema que vale la pena ser Muchas defendido. gracias. Rodrigo Peredo de Canal 22. La figura de una maestra suele simbolizar la transmisión de conocimiento y humanidad. ¿Qué representa Luis Violet en su visión como autor? Euh, ça me semble être une bonne. Je ne suis pas plus royaliste que le roi. Je trouve que No voy a ser votre más réponse est bonne. realista que el rey. L'idée Creo que ici, usted en l'occurrence, à ce lo ha moment-là, entendido muy bien. d'apporter l'éducation à l'autre. C'est facile de Sí dire l'éducation à tout representa le monde.
el transmitir el conocimiento. Claro, no todo mundo está dispuesto a recibir el conocimiento. También hay un aspecto como misionero en la película. Esta mujer es como una misionera que se va al fondo más profundo de Francia para llevar la educación. Esto también tiene que ver con el intercambio. Que uno lo quiera o no, si uno tiene un modelo centralizado que crea libros de historia, libros de educación cívica, etcétera, y uno lleva esto a niñitos de pueblos perdidos, pues el intercambio va a tener que funcionar en los dos sentidos. Uno lleva el saber, la capacidad de salir de la inmovilidad social. Hay una posibilidad de ascensión social, de cambio de oficios, pero también la maestra puede aprender algo. Eso me parece importante. Ella llega muy segura de sí misma, sabe que es la que tiene razón, es una mujer de izquierda y piensa que los campesinos son de derecha, pequeños propietarios de la tierra un poco cerrados. Piensa que ella va a llegar como el Mesías. Es una persona positiva, pero con ese defecto. Y va a descubrir que la solidaridad también es descubrir un muro con los vecinos y que no hay nadie más solidario que los vecinos, porque ellos tienen que hacer frente a las potencias de la naturaleza. Entonces, me gusta esta idea de que ella llega ahí para transmitir, pero también llega para aprender, para saber que la educación no debe ser algo cristalizado, fijo, sino que Gracias. también es algo que debe Nuevo evolucionar. Gabriel desde Capital Radio, ¿qué aspectos de la vocación Nous avons docente encore une moldearon la question de la investigación para radio. la Quels construcción del aspects personaje de de la Luis Viol? vocation de l'enseignant vous ont servi pour... Ah, traducción. ¿Me avisas, Ángela, cuando ya esté todo en orden? Retomo la segunda parte de la pregunta. ¿Cómo se siente retratar elementos históricos clave de la construcción de la historia nacional francesa, como lo fue el primer restaurante en Delicioso o una de las primeras escuelas en Louis Violet? Je vais commencer par répondre à la deuxième partie de la phrase parce que la première, je l'ai déjà oubliée. Ay, con la segunda pregunta se me olvidó la primera. Bueno, efectivamente, Delicieux y esta película tienen la misma lógica. Hay exactamente 100 años de diferencia de separación entre la primera y la segunda película y no es un azar. Yo quería reflexionar acerca de los pilares del modelo francés. El restaurante, en distintos sentidos, es muy simbólico de la Revolución Francesa. No lo voy a detallar, pero en la Tercera República yo creo que no hay nada que simbolice más la Tercera República que la escuela. Entonces yo quería recordar cuál era nuestro modelo. Es siempre lo mismo, en vez de dejar que nos barra el sistema neoliberal o religioso, yo creo que tenemos que recordar que el sistema que construimos es algo sano, que hay que recordar. Yo quería hablar de esto, del combate que fue el, la educación para todos. Ahora todo el mundo se siente muy criticón y ha olvidado el combate tan duro que fue. Hay que tener cuidado. La educación pública es algo difícil de conseguir, es fácil destruirla. Yo siempre digo, si yo fuera gringo, haría westerns, pero como soy francés, voy a buscar el ADN de nuestro país. No es ser nacionalista, los ingleses hacen películas sobre la reina, pero entonces yo creo que tenemos que pensar quiénes somos. Me parece apasionante. Y creo que cuando uno hace una película que habla de la diferencia, entonces uno habla a todo mundo. No hay nada peor que fingir que yo, por ejemplo, si yo viniera y dijera,
yo les voy a explicar qué es México o qué es Argentina. Sería muy simple, sería demasiado simplista y seguramente en realidad muy complicado. A mí no me gusta para nada la apropiación cultural y ese tipo de tonterías. Pero a mí, pero por mi parte, yo creo realmente que hay que trabajar en el surco que le pertenece a uno y eso es lo que yo intento hacer. Ahora le voy a recordar la segunda parte, la Claro primera que parte de la sí. pregunta. La primera parte de la pregunta es, ¿qué aspectos de la vocación docente moldearon la investigación para la construcción del personaje de Luis Viollet? Moi, j'ai commencé ma carrière professionnelle en Yo travaillant empecé au mi ministère de carrera l'Éducation. profesional en el Ministerio de la Educación hace mucho C'était le tiempo. rapport entre A mí me l'éducation obsesionaba la et relación entre la je parle de educación y la l'éducation. imagen. Donc, ça fait très longtemps Trabajé en esto al final que de le mis principe de estudios y entonces l'éducation par l'image me parece que el principio de la m'obsède. educación a través de la imagen es Il m'a algo que me fallu plus de obsesiona. 30 ans Me hicieron falta más de 30 años para que yo réussir à faire quelque terminara chose qui por soit, lograr decir qui puisse algo être que montré, puisque tout ce que je pudiera faisais ser politique à mostrado, porque l'époque, todo lo que c'était yo un hacía a rapport nivel político en aquel entonces, finissait dans des tiroirs. bueno, pues Donc je souhaitais hacía que ce soit avec mon métier que j'ai pu reportes que effectivement terminaban en los cajones. Entonces me parece essayer de gracioso dire quelque que chose sur sea ça. a través de mi oficio como yo pude decir algo acerca de la educación. Je pourrais faire des heures sur Le l'intérêt. podría hablar durante Je horas del travaille, tema vous savez, en France, educativo. on a eu deux professeurs En tués Francia à tuvimos, l'université por ejemplo, dos maestros que fueron qui étaient complètement asesinados démontés, les mains dans les poches, quoi. Donc il s'agissait de rappeler y qu'il yo no me s'agissait podía quedar con d'un las manos en los sacrifice sur l'ensemble. bolsillos. Des gens Yo creo que si vous y sí réfléchissez, il n'y a hay pas de que plus grande valorar responsabilité que a los l'éducation. maestros. Je vais vous donner Si cet usted lo exemple. piensa bien, Vous avez des no enfants, hay qu'est-ce qui mayor va être le solidaridad plus que la important educación. dans Si votre vie? usted tiene hijos, C'est ¿qué ce es qui lo va más être votre importante? chair, c'est la chair de votre chair. Los hijos son lo Et más quand importante en su vous les vida, confiez à es lo que quelqu'un más quiere usted, pour es les carne de éduquer, su carne y sin embargo usted los non, confía a alguien para que esta persona il faut los bien que eduque. vous ayez Este concepto es una effectivement donné locura. vos enfants à Usted quelqu'un qui acepta va confiarle sus hijos a otra persona para que les aporte los valores del organismo social, que en este caso es el Estado o la nación del cual usted decidió formar parte. Esto es algo nuevo. très longtemps, les gens Durante avaient un atavisme social où mucho ils ne tiempo había un faisaient que atavismo social. apprendre ce que nos Los parents niños savaient. solo Et c'est complètement aprendían normal de aux sus parents padres. d'apprendre à leurs enfants ce qu'eux savaient. C'est ce que je dis dans le film. Parecía normal a la Mais gente pourquoi est-ce que enseñarle a nos sus enfants hijos lo que seraient ellos sabían. Y en la euh, película dicen, pero ¿por qué ce nuestros service? hijos tendrían que saber más que Il y a nosotros? No hay ninguna razón. ils vireront parce Yo qu'ils ne avancé savent en la pas. vida sin saber todo eso. Ce qu'ils ¿Para qué perdront encore querrían du saber temps, más que nosotros? Se c'est podrían hasta d'aider, volver un de peligro para dire à ses nosotros. enfants, Esta idea de l'éducation, confiarles a sus hijos, c'est une preuve confiarle de sus hijos a los de faire maestros, partie d'un tout, de faire partie d'une tiene que nation. ver con la Et c'est dans le aceptación de système formar éducatif parte que de un todo, on l'oublie complètement. formar Et parte de c'est una un acte nación, más incroyable. todavía que el hecho de pagar impuestos. Donc je Lo voulais rappeler ça. olvidamos, ya no lo vemos, pero es un acto increíble y yo quería hablar de Muchas esto. gracias. Israel Araujo Guerrero de Butaca Unife nos dice, en sus películas anteriores, como Delicioso, también ha explorado temas históricos y culturales. ¿Qué continuidad hay entre estos proyectos, ¿no? Entre Delicieux y Louise Violet, la maestra Violet? ¿El público puede esperar más proyectos de este tipo? Oui, j'en ai Sí, déjà fait un autre. Donc, ya hice otra qui s'appelle Jean película, como le Valjean. decía, que se llama Jean Sur Valjean, le personnage de que Jean es Valjean, donc qui est una une adaptation des reflexión Misérables, sobre qui est el personaje de Jean Valjean, se poser la question pourquoi que est-ce no que es exactamente ce una personnage adaptación de Los si connu Miserables, sino, euh, sino que es una pregunta, j'ai ¿por voulu qué aller au fond de nos ça pour interesaríamos en este faire quelque chose personaje, à la en fois este éminemment arquetipo, français et éminemment universel. que es un personaje que es J'ai un autre eminentemente projet qui, vous francés y allez al mismo voir, un peu de la tiempo même logique, eminentemente qui est de universal? travailler sur Tengo l'archétype. otro proyecto también Vous voyez, comme si je prenais que es un personnage de trabajar Garcia también con un Marquez et que je travaillais dessus. arquetipo, como si trabajara un personaje de García Márquez y trabajara Je con suis en él, train de faire ça à nouveau sur un autre lo personnage. elaborara, pues estoy Il ahora faut que ce soit des personnages qui
trabajando en torno a un personaje, pero creo que es importante encontrar personajes así que simbolicen algo del país. Víctor Hugo, para retomar el ejemplo de Jean Valjean. Víctor Hugo fue el primero que escribió del pueblo para el pueblo. Nadie había hecho antes eso en Francia. Si usted toma Balzac, Stendhal o Chateaubriand, todo eso era para los burgueses, para los intelectuales, para los aristócratas. Víctor Hugo fue el primero que, que hizo libros para el pueblo, del pueblo para el pueblo. Y eso es apasionante para mí. Quiero entender por qué lo hice. Lo hizo, porque tuvo esa clarividencia. Y esto tuvo un éxito enorme. Cuando se publicó la novela de Los Miserables, Víctor Hugo estaba todavía en exilio y los obreros en París juntaban su dinero para comprar un libro entre todos y leerlo. ¿Se imaginan? Tuvo un impacto increíble. Les estoy hablando de 1860. Entonces, yo quería trabajar en esto. ¿Qué es lo que constituye la identidad cultural? Es algo que me gusta mucho. Me gusta mucho más que, por supuesto, una película. Bueno, me parece que una película histórica solo es importante si tiene resonancia en la actualidad. Hice Delicieux porque quería luchar contra Netflix y Uber Eats, ¿me entienden? Y creo que en este caso es lo mismo con la escuela, digamos. En un momento en que la escuela está siendo atacada, me dije, no me puedo quedar con los brazos cruzados. Y Jean Valjean es lo mismo, porque es una película que habla de la segunda oportunidad. Si alguien está allá afuera, ¿no sería bueno invitarlo a para que venga con nosotros, coma, vea la televisión en vez de que esté afuera quemando los coches? Si uno dice tal persona es una basura, se terminará por convertirse en una basura. Hace falta que alguien le tienda la mano y diga, no, tú no eres una basura. Y creo que lo que es cierto en el siglo XIX sigue siendo cierto hoy. Yo voy a seguir haciendo películas históricas si me dejan, y porque me parece que siguen teniendo un eco Perfecto, muchas político en la gracias. actualidad. Yael Hernández de La Lista. ¿Por qué Yael decidió crear Hernández un de La personaje Lista. ficticio como Luis Violet en lugar de basarse en una maestra histórica específica? Ya prepara un proyecto sobre Jean Valjean de Los Miserables, como nos acabas de platicar. ¿Cómo surgió la idea de hacer una precuela de un personaje tan icónico? Le, pour Louise Violet, c'est assez simple. Moi, j'aime Con pas les respecto a biopics. Luis Violet, Les biopics, à mon es avis, simple. A mí las biopics no me gustan. il y en a des exceptionnels. Hein. No me parecen creíbles. Ah, claro, hay algunas biopics creíbles, C'est absolument exceptionnel. Mais ça m'ennuie como parce que Steve je me Jobs, sens eso déboîté, es comme vous dites. excepcional, Je sais que pero c'est no pas me vrai. gustan, me Moi, siento j'étais atado de persuadé qu'on aurait manos travaillé sur la vie y no me d'Arthur Rimbaud. parecen creíbles. Arthur Cuando era Rimbaud muy joven me avait pidieron écrit à que 19 ans. trabajara sobre la vida de Personne Arthur ne sait Rimbaud, pourquoi. quien dejó de escribir a los Aucun moment. 19 años y nadie Il y a sabe 10 por qué dejó de explications possibles. escribir. Mais ¿Y yo qué voy a poner c'est en que la sa mère película? Tengo voulait 10 qu'il devienne riche comme son explicaciones père, qui était posibles. traducteur d'arabe et qui ¿Será porque su mamá quería que je ne se sais hiciera pas. rico o porque su Je ne padre sais era pas. traductor de Et árabe? aujourd'hui, personne No n'est capable de sé. me le dire. Donc je vais être Hoy obligé nadie de me lo dire puede quelque decir, chose qui n'est entonces pas voy a censé tener être que dit. decir algo Donc que j'ai no va a juste ser l'impression cierto. d'utiliser le Entonces nom me voy a sentir d'Arthur Rimbaud culpable. pour Entonces faire me siento tramposo, voy a usar solo el nombre de une Arthur fiction Rimbaud para baptisée hacer comme una l'Aiguille película. comme une marque. Lo voy a usar como si fuera una Je marca, préfère pero no le puedo decir personnage. la verdad. Mais par contre, En ese je dois caso, prefiero créer realmente des faits crear historiques completamente el et personaje, créer pero un poner archétype en él qui, toda una verdad histórica. Voy a crear un va être arquetipo porteur des idées.
que va a ser portador de ideas, a quien le puedo prestar las historias que yo quiera, los encuentros que quiera, y no voy a caer en esto de que tenía 3 niños, pero nada más voy a mostrar 2 porque es mejor, y tenía amantes, pero no voy a mostrar a las amantes porque quiero que sea fiel a su mujer. No, yo voy a crear al personaje completamente. Entonces voy a decir, voy a crear una mujer que perdió a sus hijos en un incendio en la comuna, que estuvo en la cárcel 10 años, qué sé yo. Entonces, creo eso, pero al mismo tiempo en ese personaje, por supuesto, está Louise Michel y están muchas otras maestras. Trabajé en esos personajes reales, por supuesto. Investigué muchos personajes de maestras y todo lo que puse en la película es cierto, pero ese personaje es la suma de anécdotas que fui recabando cuando investigué sobre el siglo XIX. Esto me permite ser mucho más libre como autor, porque la verdad histórica, me da pena decirlo, pero una mujer sola al final del siglo XIX que mandan a un pueblito va a ser un blanco de ataques. Evidentemente va a terminar o casada o muerta, pero a mí me gustaba que ella continuara caminando y que siguiera siendo libre, y ese personaje no existía, pero yo quise crearlo. Creo que si uno retoma personajes históricos van a tener un comportamiento fijo, van a tener el comportamiento de la época y, y entonces tal vez van a ser menos interesantes en, en cuanto a su sentido. Si yo soy libre, puedo modernizar al personaje. Ahora, en cuanto a Jean Valjean, a mí me gusta mucho Víctor Hugo por muchas razones políticas, etcétera. Fue un genio, el escritor, el poeta. A mí propusieron varias veces que adaptara Los Miserables y yo les decía, no, es algo demasiado grande. Se necesita una película de 8 horas para adaptar Los Miserables. No lo voy a poder hacer. Pero a mí me gustó el principio, las 50 primeras páginas. Yo me dije, aquí hay una película. La película de un hombre que hizo 20 años de trabajo forzados, se volvió un animal peligroso, todo el mundo le dice, eres un animal, y se vuelve un animal porque le dicen que son animal, y hay una sola, que le tiende la mano. Y gracias a esta persona, él se va a volver un hombre de bien. Y esta persona va a seguir tratando de hacer el bien toda su vida. Es como la transmisión de relevos. Es como yo te paso el relevo para que ahora tú también hagas el bien y hagas las cosas lo mejor posible. Me pareció que eso era suficiente para una película y no quería hacer todo el resto de la película, incluso si me encantan los personajes de Los Miserables, Cosette y todos los demás. Eso fue lo que pasó, pues. Me pareció interesante trabajar en ese personaje en particular. No sé si es una precuela, es una reflexión sobre las 50 primeras páginas de Los Miserables y también acerca de la parte que es evocada, pero que no está presente en la novela, que es la prisión de los trabajos Nos vamos con forzados. una última. Voy a fusionar un poquito la de José Juan de Ávila de Milenio y de Claude Gueux. Ah, perdón, dice que la otra novela se llama Claude Gueux, la otra novela de Perfecto. Víctor Entonces Hugo. fusiono un poquito de la película de Milenio y la película de la pregunta de Milenio y la pregunta de Luis Fernando de X, que hablan acerca de si la película de Luis Viollet, la maestra Viollet, podría considerarse una crítica a la crisis de educación que se ha podido ver en varias partes del mundo actualmente y que ha incrementado por el mal uso de las redes sociales. ¿Por qué consideramos necesario, por qué considera usted necesario hablar hoy de esta gran transformación educativa a través de esta película? Oui, bah, vous avez raison, et j'ai oublié d'en parler. Je pense qu'aujourd'hui, en tout cas en Sí, France, je ne sais pas comment ça tienen fonctionne ailleurs, razón. mais l'école de la République est à Olvidé l'origine hablar de de ce esto. phénomène.
en Francia, no sé cómo será en México, pero en Francia la educación está atacada por el neoliberalismo, por la religión. En el siglo XX era el catolicismo, hoy es el Islam, y la tercera dificultad son las redes sociales. Hoy un maestro dice algo y todos los niños van a verificar si está diciendo la verdad en sus teléfonos. Hoy el que está ante una clase ya no representa el saber. El saber, los alumnos lo ven en su teléfono. Pero ¿cuál es el saber real? Es lo que vemos en nuestro teléfono. Yo creo que hay que volver a sacralizar la función del maestro. Es el que transmite. La gente cree que la respuesta a una pregunta es una cultura. El hecho de que Google nos diga la fecha de tal cosa, eso no es cultura. Entonces me parece importante recordar la importancia del papel del maestro. Y después, claro, hay que trabajar en la función del maestro, el salario del maestro, etcétera. Pero esto es lo que me parece importante, que el maestro está siendo atacado de nuevas maneras, por ejemplo, las redes sociales. Y la religión ha atacado muchísimo la educación, fue atacada en el pasado y hoy está siendo atacada de nuevo. Y esto es una preocupación, que estemos dando un paso hacia atrás, sea la religión que sea. El problema Muchas sigue siendo el gracias, mismo. Eric Benach, director de Luis Violé, la maestra Violé. Si nos puedes ayudar a mandarle un saludo, a saludar al público del Tour de Cine Francés en esta 29ª edición y pues invitarlos a las salas de cine a ver esta película acerca de la educación en Francia, tan representativa de la cultura francesa. Muchísimas gracias. Je parle à qui? J'ai juste pas compris à qui j'allais parler. Al público del Tour de Cine Francés, al público mexicano en general. D'accord, ok. Bonjour, mon nom est Buenos Éric Bénard, días, me llamo Eric Benard, soy guionista y director de la película La Maestra Violé. Espero que les guste. La película es una película que habla del papel de una maestra en el siglo XIX en Francia y creo que es una película que tiene valor todavía en la actualidad. Creo que estamos hablando de algo universal, que es la importancia de la educación y la importancia del papel de un maestro para que nosotros sigamos estando en una democracia sólida. Gracias a todos ustedes. Muchas gracias, Eric Benard.